¿Saben ustedes a quién se considera como uno de los más famosos actores de cine? Tal vez ustedes se van a sorprender escuchar que este actor no vive, nunca había existido. Y entonces, ¿de quién hablamos? Si es un actor que no existe, que no vive. Pues hablamos de Mickey Mouse. Según un informe, se dice que Mickey Mouse es un actor de cine que más atención ha conseguido durante los últimos 90 años. Pues ese ejemplo nos muestra la fuerza que tiene nuestra mente, nuestra imaginación. De verdad, es un don divino poder imaginarnos las cosas, pensar en cosas hermosas que nos gustan ver. ¿Será malo utilizar nuestra imaginación? No, en absoluto. Es, como ya lo mencionamos, un don divino. Lamentablemente, muchas personas malusan ese don divino. En vez de pensar en cosas edificantes, en cosas hermosas, utilizan su facultad de imaginarse las cosas para soñar con fantasías mundanales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fantasías mundanales? Pues pensemos en un momento en lo que está en la mente de las personas. ¿Qué es lo que la gente quisiera tener? Riqueza, una hermosa casa grande y lujosa. Fama, quieren ser conocidos en ese mundo. Posición. Y mucha gente ocupa su mente todo el día para pensar en cosas inmorales. Todas esas cosas pasan en nuestra mente y surge la pregunta, ¿será un pasatiempo inofensivo? ¿Es decisión mía lo que hago? Después de todo, ¿solo son pensamientos? Pues veamos lo que la Biblia dice al respecto. Los invito a todos a buscar conmigo la carta de Santiago. Santiago capítulo 1. Les invito a buscar ese capítulo y después mantener la Biblia abierta para que podamos considerar dos versículos en detalles. Es Santiago capítulo 1, los versículos 14 y 15. Y los invito, mientras estamos leyendo esos dos versículos, que por favor presten atención a los tres pasos que la Biblia menciona en esos dos versículos. ¿Listos? Leámoslos. Más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces, el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. ¿Notamos los tres pasos que Santiago menciona? Veamos. El primer paso está en el versículo 14. Cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. ¿A qué se refiere el escritor? Pues es algo que pasa a menudo sin que nosotros nos damos cuenta. Nosotros vemos algo, tal vez un anuncio en la televisión o mientras estamos andando, viajando de un lado a otro. Un anuncio, digamos, de una hamburguesa. ¿Y ahora qué pasa? Un deseo que surge de pronto y uno dice, ¡ay, tengo hambre! Es algo que pasa de manera automática, sin que nosotros nos demos cuenta. Muy bien, ese deseo no es nada malo, todos tenemos el deseo de comer y es algo natural. Pero ¿qué tal si ese deseo está relacionado con tal vez el sexo opuesto? Ya cambia las cosas, ya no es un deseo apropiado. Pues eso es el primer paso. Lo que escuchamos o lo que vemos produce o provoca un deseo. Muy a menudo ese deseo de pronto también se va y uno no sigue pensando nada más. Pero si él no para ese deseo malsano, viene paso número 2, que está en el versículo 15. Entonces, dice Santiago, entonces el deseo
ese deseo inicial, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. ¿A qué se refiere eso de ha hecho fecundo? Precisamente a las fantasías mundanales. En vez de rechazar ese deseo malsano, uno empieza a imaginarse las cosas y ya no es solo pasajero, es algo que uno vuelve a meditar y pensar y soñar una y otra vez. ¿Notaron que la Biblia dice esas fantasías mundanales ya son un pecado? ¿Por qué? Porque se dice lo que nosotros estamos mentalmente repasando es como un ensayo de lo que haríamos si tan solo tuviéramos la oportunidad. Por eso la Biblia dice, es un pecado, ya lo queremos efectuar, lo único que nos hace falta es la oportunidad de hacerlo. Es paso número 2. Paso número 3, pues es la última parte del versículo 15. El pecado, esa fantasía mundanal, esas cosas malsanas que pasan por la mente, cuando se ha realizado, produce la muerte. Ya no solo es algo mental, ya lo llevamos a la práctica y eso lleva a la muerte. Primero a la muerte espiritual y luego, si uno no hace cambio, puede hasta causar una muerte literal. Para que nosotros apreciemos esos 3 pasos un poco más, pensemos en algunos personajes bíblicos para que veamos cómo ellos se dejaron llevar por esas fantasías mundanales. El primer personaje bíblico es Satanás. En algún momento desconocido en el pasado, por lo que había visto y escuchado de parte de Jehová en el cielo, Satanás tenía un deseo. Muy probablemente, primer paso, ese deseo al inicial era algo pasajero. No lo paró. Tomó paso número 2. Siguió pensando, fantaseando, ya imaginándose las cosas. ¿Cómo sería si yo fuera Dios? Si yo estaría en el lugar de Jehová, si yo tuviera el control como Dios lo tiene. Ya es paso número 2, ya era un pecado, ya son fantasías mundanales que él manejaba en su mente. Paso número 3, lo llevaba a la práctica, se rebelaba contra Jehová. Pues, ¿a dónde lo llevaba esa práctica o esa rebeldía? ¿O a dónde lo llevará? Veamos lo que dice Revelación, por favor. El libro Revelación, capítulo 20. Eso ya nos transporta al futuro y nos muestra claramente que las fantasías mundanales, como en el caso de Satanás, no es algo inofensivo, no es un pasatiempo que no afecta nuestra espiritualidad. Veamos lo que dicen los versículos 1 al 3 y después por separado el versículo 10. Noten lo que dice. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Lo que esos versículos muestran es que muy pronto, y la Biblia, profecías bíblicas indican que eso será en el día de Armagedón, Jesucristo va a tomar y atar a Satanás y abismarlo, o ponerlo, por decirlo así, en una prisión por 1000 años. Es cierto que el versículo 3 dice, después será desatado por un poco de tiempo, pero noten cuál es su destino final. En el versículo 10. Y el diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban dando la bestia salvaje como el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Dónde terminarán sus fantasías mundanales?
pues será destruido eternamente. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 1:15? Tercer paso, cuando uno lleva a la realización ese pecado, esa fantasía, pues lleva a la muerte. Satanás ya está muerto desde hace mucho en sentido espiritual y muy pronto también será destruido eternamente. Entonces, ¿son las fantasías mundanales un pasatiempo inofensivo? En absoluto. Veamos un segundo ejemplo. Pensemos en Eva. Eva estaba en el jardín de Edén, hermoso, tenía todo, disfrutaba de una vida perfecta en un entorno perfecto. En algún momento tenía un pensamiento pasajero. Quería ver cuál fuera realmente o sería realmente el efecto de tomar del árbol. Pues al principio, pasajero. Luego estaba pensando y meditando en ello hasta que finalmente se rebeló contra el Creador. Todo empezó con un deseo. Lo que ella vio produjo un deseo y por no controlar ese deseo inicial, fantaseaba. La fantasía ya era un pecado, la cual la llevaba a la muerte. Qué triste pensar a dónde ella llegó, rebelarse contra el Creador, perder su hermoso hogar, su vida perfecta y lo más importante, su relación con Jehová. Todo por no controlar sus fantasías mundanales. Tercer ejemplo, los demonios. Los demonios eran ángeles perfectos en el cielo, disfrutando de la perfección, de la presencia de Jehová. Hermoso ese privilegio. Ellos habían visto cómo Jehová creó a Eva. Habían visto cómo mujeres nacieron. Algo normal. En algún momento tenían, primer paso, un pensamiento malsano. No lo controlaron. Lo llevaba, paso número 2, a las fantasías mundanales. Se imaginaban las cosas. ¿Cómo sería si yo tuviera una de esas mujeres como mi esposa? Pues esas fantasías mundanales los llevó al tercer paso. Se rebelaron contra Dios. Resultado, el mismo. Murieron en sentido espiritual y junto con Satanás muy pronto serán destruidos eternamente. 3 ejemplos. ¿Y qué nos muestran los 3 ejemplos? Una y otra vez. Tener sueños malsanos, fantasías mundanales, no es un pasatiempo inofensivo. No es algo que no afecta nuestra espiritualidad. Sí, lo afecta y puede llevarnos a la muerte espiritual. Veamos 2 trampas que Satanás utiliza con éxito para extraviar a los siervos de Jehová a fin de caer en el pecado, como lo hemos leído en Santiago capítulo 1, el versículo 15. Hay muchos, pero nos concentramos en 2. El primero es tener el deseo de ser rico. Uno solo tiene que pensar por un momento en lo que uno ve en las revistas o en las películas o en algún anuncio. ¿Qué es lo que se transmite mediante esos medios? Si no eres rico, pues entonces eres infeliz. Si quieres ser feliz, necesitas más dinero. Y de hecho te ofrecen, te indican, mire, tú necesitas eso y aquello y lo otro, y ahora sí puedes vivir feliz. La gente que tiene una casa hermosa y bonita nunca se ve triste en una película o en un anuncio. Si tú tienes lo último en tecnología, pues eso es lo que te hace feliz. Eso es lo que se promueve. Ahora lo que vemos o lo que escuchamos provoca un deseo, algo que puede suceder a cualquiera de nosotros, como Santiago lo indicó. La pregunta es, ¿qué hacemos? Si nosotros no tenemos cuidado y empezamos a fantasear sobre esas cosas, entonces
pudiera llevarnos al tercer paso, lo cual indica muerte espiritual. ¿Pero cómo? Pues es cierto que el mundo ofrece muchas cosas en sentido material, cosas que se ven muy bonito, muy lujoso, muy atractivo. Pero no se regalan esas cosas. Para conseguirlas hay que trabajar, para ganar dinero. Algunas personas, por los sueños que tienen de mejorar su estilo de vida y no necesariamente de vivir como la gente más rica, simplemente para vivir un poco mejor, muchos están dispuestos a trabajar cada vez más horas. El peligro, por no tener más tiempo para la espiritualidad de uno o de la familia, uno empieza a alejarse del Creador. Eso es lo que pasa con los sueños sobre las riquezas de ese mundo. Uno trabaja tal vez solo un poco más, después un poquito más y un poquito más. Y las actividades teocráticas como las que nosotros conocemos, la predicación, las reuniones, el estudio personal, el estudio en familia, se descontinúa, se abandona, porque uno está muy cansado y ya no tiene tiempo. Pero nuestro Creador y Padre Jehová nos dice algo muy sabio en Proverbios 18. Los invito a leerlo conmigo. Y tiene que ver con esas fantasías mundanales sobre las riquezas. Es Proverbios 18, el versículo 11. Noten lo que dice. Las cosas valiosas del rico son su pueblo fuerte y son como un muro protector en su imaginación. ¿Vemos? Desde hace mucho, Jehová indicó que las riquezas no son una protección verdadera, solo en la imaginación de uno. Es como un muro imaginario. ¿Por qué? La realidad es, y todos lo sabemos, la gente de dinero, la gente que mejora un poco su nivel de vida, no es más feliz. Es cierto, tiene algunas cosas más, pero no es feliz. Y además, no pueden protegerse de lo que es tan común hoy día, la delincuencia, o las enfermedades, o la muerte misma. Ellos sufren las mismas desgracias que cualquier otra persona. Una protección en su imaginación. Lo que es más, muchas veces lo que uno adquirió pierde su valor, sea por un desastre o por algún otro, tal vez robo que le sucede. En fin, riqueza no es igual a felicidad. Por eso Jehová nos indica, eso es una protección imaginaria. ¿Y saben lo que es más? La gente vive para tener más y más riquezas porque no tiene ninguna esperanza para el futuro. Nosotros sabemos todas las cosas que nosotros quisiéramos tener, las tendremos en el futuro. Cuando vivimos en el paraíso, todos tendremos nuestra casa bonita, todos tenemos una vida tranquila, todos tenemos una vida hermosa. No ahora, en el futuro. Eso es lo que Jehová nos indica. Veamos brevemente una segunda trampa que Satanás utiliza, la inmoralidad sexual. Como ya lo indicamos, muchas personas empiezan a fantasear con esas actividades o actos inmorales. Al principio, un pensamiento pasajero, no lo controlan, lo piensan una y otra vez. Empiezan tal vez a mensajearse con una persona que no es su cónyuge. Empiezan a tener citas, empiezan a tocarse hasta que se los lleva a un pecado más grave. Todo solo porque no controlaban sus fantasías mundanales.
Y el mundo hoy en día está saturado con imágenes inmorales, internet, películas y anuncios. En todo lado se ve. Y un cristiano que nos protege su mente fácilmente puede desarrollar el hábito de fantasear sobre esas cosas malsanas y puede llevarlo a la muerte espiritual. Por eso Jehová nos advierte una y otra vez en su palabra, la Biblia, que nosotros rechacemos con toda nuestra fuerza esos pensamientos inmorales para que no suframos la consecuencia de un pecado inmoral. Pudiéramos mencionar otras cosas, pero podemos ver lo peligroso que es fantasear sobre esas cosas. La pregunta es, ¿cómo podemos protegernos? Saben, la mente humana es maravillosa, pero tiene un límite. Y ese límite nos protege. ¿Qué límite? Nadie de nosotros, nadie, puede pensar en dos cosas a la vez. Es imposible. No puede pensar en una cosa y la otra cosa al mismo tiempo. Tiene que terminar de pensar en una para iniciar la otra. Y es una protección. Ahora, ¿por qué es una protección? Noten lo que Jesucristo nos recomienda que hagamos. Mateo capítulo 6, 33. Mateo 6, 33. Ese versículo muchos lo conocen. Nosotros queremos leerlo para ver cómo puede el consejo de Jesucristo protegernos para que no entren fantasías mundanales en nuestra mente. Dice el versículo 33, sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. ¿Qué palabra escogería usted para mostrar cuál es la protección que Jehová nos ofrece según ese versículo? La palabra buscar. ¿Por qué? Si una persona está buscando algo, ¿dónde está la mente? Pues en esa cosa que está buscando. Uno tiene que imaginarse, se levantó tarde, tiene que ir al trabajo, no encuentra la llave del carro. ¿Dónde está su mente? Pues está en, ¿dónde lo dejé? En ese momento, nadie piensa en, tengo un hambre. ¿Verdad que la mente tiene otras ocupaciones? Lo mismo en sentido espiritual. Si nosotros estamos buscando, entonces estamos ocupados. Y buscando el reino no es una irrealidad, no es una fantasía. El reino es real, un gobierno que está situado en los cielos desde 1914. Cristo Jesús, el Rey nombrado, es una realidad. La obra que efectúa ese Rey aquí en la tierra es una realidad. En 240 países, mejor dicho, estamos predicando las buenas nuevas del reino, supervisado por el Rey Jesucristo, una realidad. Pero ¿cómo puede usted y yo buscar el reino, esa realidad? 1. Predicando celosamente junto con los 8 millones de testigos de Jehová en el mundo. Eso nos mantiene ocupados mentalmente, buscando personas interesadas, ayudarles a conocer la verdad bíblica, una protección para que no entren fantasías mundanales en nuestra mente. Es lo primero. Segundo, estudiando diligentemente la palabra de Dios. De verdad estudiarla, conocer todo acerca del reino, acerca de Jesucristo, acerca del futuro. Es una actividad que debemos llevar a cabo a diario. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Es la lectura de la Biblia una actividad regular nuestra? ¿Y lo disfrutamos de hacer? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse.
Solo si nosotros a diario llenamos nuestra mente con la sana palabra de Jehová, podemos protegernos de las fantasías mundanales que promueve ese mundo malvado. Ya tenemos dos cosas. La predicación celosa de las buenas nuevas, participar activamente en ella, nos protege. La lectura diaria de la Biblia nos protege. Número 3, meditar. No solo en lo que leemos, sino también meditar en lo que nos espera. ¿Nos imaginamos de vez en cuando el nuevo mundo? ¿Nos imaginamos vivir en el paraíso? ¿Nos imaginamos tener esa salud radiante que la Biblia menciona? ¿Nos imaginamos la tranquilidad que disfrutaremos en el paraíso? ¿Nos podemos ver a nosotros en el paraíso? Eso es una protección y no es una fantasía mundanal, no es un sueño irreal. Imaginarse el paraíso es algo que nos fortalece, que nos mantiene vivo en sentido espiritual mientras esperamos el fin de esa maldad que nos rodea. Jehová nos advierte en su palabra que nosotros no nos entreguemos a esas fantasías mundanales. Y saben, muchos de nuestros siervos de Jehová, de las congregaciones cristianas, los que tienen esperanza celestial, más los que tienen la esperanza de vivir eternamente aquí en la tierra, miles están practicando lo que dijo Jesucristo, buscando activamente el reino de Dios. Protegen su mente, porque saben, el que no protege su mente, el que tiene esas fantasías mundanales, pronto sufrirá las consecuencias. Entonces, que cada uno de nosotros siga de verdad protegiendo su mente, que nosotros llenemos nuestra mente con cosas edificantes, imaginándonos el paraíso que es una realidad, para que eternamente disfrutemos de la amistad de nuestro Creador Jehová. Digan, mire, tú necesitas eso y aquello y lo otro, y ahora sí puedes vivir feliz. La gente que tiene una casa hermosa y bonita nunca se ve triste en una película o en un anuncio. Si tú tienes lo último en tecnología, pues eso es lo que te hace feliz. Eso es lo que se promueve. Ahora lo que vemos o lo que escuchamos provoca un deseo, algo que puede suceder a cualquiera de nosotros, como Santiago lo indicó. La pregunta es, ¿qué hacemos? Si nosotros no tenemos cuidado y empezamos a fantasear sobre esas cosas, entonces pudiera llevarnos al tercer paso, lo cual indica muerte espiritual. ¿Pero cómo? Pues es cierto que el mundo ofrece muchas cosas en sentido material, cosas que se ven muy bonito, muy lujoso, muy atractivo. Pero no se regalan esas cosas. Para conseguirlas hay que trabajar, para ganar dinero. Algunas personas, por los sueños que tienen de mejorar su estilo de vida y no necesariamente de vivir como la gente más rica, simplemente para vivir un poco mejor, muchos están dispuestos a trabajar cada vez más horas. El peligro, por no tener más tiempo para la espiritualidad de uno o de la familia, uno empieza a alejarse del Creador. Eso es lo que pasa con los sueños sobre las riquezas de ese mundo. Uno trabaja tal vez solo un poco más, después un poquito más y un poquito más. Y las actividades teocráticas como las que nosotros conocemos, la predicación, las reuniones, el estudio personal, el estudio en familia, se descontinúa, se abandona, porque uno está muy cansado
y ya no tiene tiempo. Pero nuestro Creador y Padre Jehová nos dice algo muy sabio en Proverbios 18. Los invito a leerlo conmigo. Y tiene que ver con esas fantasías mundanales sobre las riquezas. Es Proverbios 18, el versículo 11. Noten lo que dice. Las cosas valiosas del rico son su pueblo fuerte y son como un muro protector en su imaginación. ¿Vemos? Desde hace mucho, Jehová indicó que las riquezas no son una protección verdadera, solo en la imaginación de uno. Es como un muro imaginario. ¿Por qué? La realidad es, y todos lo sabemos, la gente de dinero, la gente que mejora un poco su nivel de vida, no es más feliz. Es cierto, tiene algunas cosas más, pero no es feliz. Y además, no pueden protegerse de lo que es tan común hoy día, la delincuencia, o las enfermedades, o la muerte misma. Ellos sufren las mismas desgracias que cualquier otra persona. Una protección en su imaginación. Lo que es más, muchas veces lo que uno adquirió pierde su valor, sea por un desastre o por algún otro, tal vez robo que le sucede. En fin, riqueza no es igual a felicidad. Por eso Jehová nos indica, eso es una protección imaginaria. ¿Y saben lo que es más? La gente vive para tener más y más riquezas porque no tiene ninguna esperanza para el futuro. Nosotros sabemos todas las cosas que nosotros quisiéramos tener, las tendremos en el futuro. Cuando vivimos en el paraíso, todos tendremos. Es cierto que el versículo 3 dice, después será desatado por un poco de tiempo. Pero noten cuál es su destino final en el versículo 10. Y el diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya está avanzando la bestia salvaje como el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Dónde terminarán sus fantasías mundanales? Pues será destruido eternamente. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 1:15? Tercer paso, cuando uno lleva a la realización ese pecado, esa fantasía, pues lleva a la muerte. Satanás ya está muerto desde hace mucho en sentido espiritual y muy pronto también será destruido eternamente. Entonces, ¿son las fantasías mundanales un pasatiempo inofensivo? En absoluto. Veamos un segundo ejemplo. Pensemos en Eva. Eva estaba en el jardín de Edén, hermoso, tenía todo, disfrutaba de una vida perfecta en un entorno perfecto. En algún momento tenía un pensamiento pasajero. Quería ver cuál fuera realmente o sería realmente el efecto de tomar del árbol. Pues al principio, pasajero. Luego estaba pensando y meditando en ello hasta que finalmente se rebeló contra el Creador. Todo empezó con un deseo. Lo que ella vio produjo un deseo y por no controlar ese deseo inicial, fantaseaba. La fantasía ya era un pecado, la cual la llevaba a la muerte. Qué triste pensar a dónde ella llegó, rebelarse contra el Creador, perder su hermoso hogar, su vida perfecta y lo más importante, su relación con Jehová. Todo por no controlar sus fantasías mundanales. Tercer ejemplo, los demonios. Los demonios eran ángeles perfectos en el cielo, disfrutando de la perfección, de la presencia de Jehová. Hermoso ese privilegio.
Ellos habían visto cómo Jehová creó a Eva. Habían visto cómo mujeres nacieron. Algo normal. En algún momento tenían, primer paso, un pensamiento malsano. No lo controlaron. Lo llevaba, paso número 2, a las fantasías mundanales. Se imaginaban las cosas. ¿Cómo sería si yo tuviera una de esas mujeres como mi esposa? Pues esas fantasías mundanales los llevó al tercer paso. Se rebelaron contra Dios. Resultado, el mismo. Murieron en sentido espiritual y junto con Satanás muy pronto serán destruidos eternamente. 3 ejemplos. ¿Y qué nos muestran los 3 ejemplos? Una y otra vez. Tener sueños malsanos, fantasías mundanales, no es un pasatiempo inofensivo, no es algo que no afecta nuestra espiritualidad. Sí lo afecta y puede llevarnos a la muerte espiritual. Veamos 2 trampas que Satanás utiliza con éxito para extraviar a los siervos de Jehová a fin de caer en el pecado, como lo hemos leído en Santiago capítulo 1, el versículo 15. Hay muchos, pero nos concentramos en 2. El primero es tener el deseo de ser rico. Uno solo tiene que pensar por un momento en lo que uno ve en las revistas o en las películas o en algún anuncio. ¿Qué es lo que se transmite mediante esos medios? Si no eres rico, pues entonces eres infeliz. Si quieres ser feliz, necesitas más dinero. Y de hecho te ofrecen. Y uno ese deseo de pronto también se va y uno no sigue pensando nada más. Pero si él no para ese deseo malsano, viene paso número 2, que está en el versículo 15. Entonces, dice Santiago, entonces el deseo, ese deseo inicial, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. ¿A qué se refiere eso de ha hecho fecundo? Precisamente a las fantasías mundanales. En vez de rechazar ese deseo malsano, uno empieza a imaginarse las cosas y ya no es solo pasajero, es algo que uno vuelve a meditar y pensar y soñar una y otra vez. ¿Notaron que la Biblia dice esas fantasías mundanales ya son un pecado? ¿Por qué? Porque se dice lo que nosotros estamos mentalmente repasando es como un ensayo de lo que haríamos si tan solo tuviéramos la oportunidad. Por eso la Biblia dice, es un pecado, ya lo queremos efectuar, lo único que nos hace falta es la oportunidad de hacerlo. Es paso número 2. Paso número 3, pues es la última parte del versículo 15. El pecado, esa fantasía mundanal, esas cosas malsanas que pasan por la mente, cuando se ha realizado, produce la muerte. Ya no solo es algo mental, ya lo llevamos a la práctica y eso lleva a la muerte. Primero a la muerte espiritual y luego, si uno no hace cambio, puede hasta causar una muerte literal. Para que nosotros apreciemos esos 3 pasos un poco más, pensemos en algunos personajes bíblicos para que veamos cómo ellos se dejaron llevar por esas fantasías mundanales. El primer personaje bíblico es Satanás. En algún momento desconocido en el pasado, por lo que había visto y escuchado de parte de Jehová en el cielo, Satanás tenía un deseo. Muy probablemente, primer paso, ese deseo al inicial era algo pasajero. No lo paró. Tomó paso número 2.
Siguió pensando, fantaseando, ya imaginándose las cosas. ¿Cómo sería si yo fuera Dios? Si yo estaría en el lugar de Jehová, si yo tuviera el control como Dios lo tiene. Ya es paso número 2, ya era un pecado, ya son fantasías mundanales que él manejaba en su mente. Paso número 3, lo llevaba a la práctica, se rebelaba contra Jehová. Pues, ¿a dónde lo llevaba esa práctica o esa rebeldía? ¿O a dónde lo llevará? Veamos lo que dice Revelación, por favor. El libro Revelación, capítulo 20. Eso ya nos transporta al futuro y nos muestra claramente que las fantasías mundanales, como en el caso de Satanás, no es algo inofensivo, no es un pasatiempo que no afecta nuestra espiritualidad. Veamos lo que dicen los versículos 1 al 3 y después por separado el versículo 10. Noten lo que dice. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Lo que esos versículos muestran es que muy pronto, y la Biblia, profecías bíblicas indican que eso será en el día de Armagedón, Jesucristo va a tomar y atar a Satanás y abismarlo, o ponerlo, por decirlo así, en una prisión por 1000 años. ¿Saben ustedes a quién se considera como uno de los más famosos actores de cine? Tal vez ustedes se van a sorprender escuchar que este actor no vive, nunca había existido. Y entonces, ¿de quién hablamos? Si es un actor que no existe, que no vive. Pues hablamos de Mickey Mouse. Según un informe, se dice que Mickey Mouse es un actor de cine que más atención ha conseguido durante los últimos 90 años. Pues ese ejemplo nos muestra la fuerza que tiene nuestra mente, nuestra imaginación. De verdad, es un don divino poder imaginarnos las cosas, pensar en cosas hermosas que nos gustan ver. ¿Será malo utilizar nuestra imaginación? No, en absoluto. Es, como ya lo mencionamos, un don divino. Lamentablemente, muchas personas malusan ese don divino. En vez de pensar en cosas edificantes, en cosas hermosas, utilizan su facultad de imaginarse las cosas para soñar con fantasías mundanales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fantasías mundanales? Pues pensemos en un momento en lo que está en la mente de las personas. ¿Qué es lo que la gente quisiera tener? Riqueza, una hermosa casa grande y lujosa. Fama, quieren ser conocidos en ese mundo. Posición. Y mucha gente ocupa su mente todo el día para pensar en cosas inmorales. Todas esas cosas pasan en nuestra mente y surge la pregunta, ¿será un pasatiempo inofensivo? ¿Es decisión mía lo que hago? Después de todo, ¿solo son pensamientos? Pues veamos lo que la Biblia dice al respecto. Los invito a todos a buscar conmigo la carta de Santiago. Santiago capítulo 1. Les invito a buscar ese capítulo y después mantener la Biblia abierta para que podamos considerar 2 versículos en detalles. Es Santiago capítulo 1, los versículos 14 y 15. Y los invito, mientras estamos leyendo esos 2 versículos, que por favor presten atención
a los 3 pasos que la Biblia menciona en esos 2 versículos. ¿Listos? Leámoslos. Más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces, el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. ¿Notamos los 3 pasos que Santiago menciona? Veamos. El primer paso está en el versículo 14. Cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. ¿A qué se refiere el escritor? Pues es algo que pasa a menudo sin que nosotros nos damos cuenta. Nosotros vemos algo, tal vez un anuncio en la televisión o mientras estamos andando, viajando de un lado a otro. Un anuncio, digamos, de una hamburguesa. ¿Y ahora qué pasa? Un deseo que surge de pronto y uno dice, ¡ay, tengo hambre! Es algo que pasa de manera automática, sin que nosotros nos demos cuenta. Muy bien, ese deseo no es nada malo, todos tenemos el deseo de comer y es algo natural. Pero ¿qué tal si ese deseo está relacionado con tal vez el sexo opuesto? Ya cambia las cosas, ya no es un deseo apropiado. Pues eso es el primer paso. Lo que escuchamos o lo que vemos produce o provoca un deseo. Muy amigos, nuestra casa bonita. Todos tenemos una vida tranquila. Todos tenemos una vida hermosa. No ahora, en el futuro. Eso es lo que Jehová nos indica. Veamos brevemente una segunda trampa que Satanás utiliza: la inmoralidad sexual. Como ya lo indicamos, muchas personas empiezan a fantasear con esas actividades o actos inmorales. Al principio, un pensamiento pasajero, no lo controlan, lo piensan una y otra vez. Empiezan tal vez a mensajearse con una persona que no es su cónyuge. Empiezan a tener citas, empiezan a tocarse hasta que se los lleva a un pecado más grave. Todo solo porque no controlaban sus fantasías mundanales. Y el mundo hoy en día está saturado con imágenes inmorales, internet, películas y anuncios. En todo lado se ve. Y un cristiano que nos protege su mente fácilmente puede desarrollar el hábito de fantasear sobre esas cosas malsanas y puede llevarlo a la muerte espiritual. Por eso Jehová nos advierte una y otra vez en su palabra, la Biblia, que nosotros rechacemos con toda nuestra fuerza esos pensamientos inmorales para que no suframos la consecuencia de un pecado inmoral. Pudiéramos mencionar otras cosas, pero podemos ver lo peligroso que es fantasear sobre esas cosas. La pregunta es, ¿cómo podemos protegernos? Saben, la mente humana es maravillosa, pero tiene un límite. Y ese límite nos protege. ¿Qué límite? Nadie de nosotros, nadie, puede pensar en 2 cosas a la vez. Es imposible. No puede pensar en una cosa y la otra cosa al mismo tiempo. Tiene que terminar de pensar en una para iniciar la otra. Y es una protección. Ahora, ¿por qué es una protección? Noten lo que Jesucristo nos recomienda que hagamos. Mateo capítulo 6, 33. Mateo 6, 33. Ese versículo muchos lo conocen. Nosotros queremos leerlo para ver cómo puede el consejo de Jesucristo protegernos para que no entren fantasías mundanales en nuestra mente. Dice el versículo 33, sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas.
¿Qué palabra escogería usted para mostrar cuál es la protección que Jehová nos ofrece según ese versículo? La palabra buscar. ¿Por qué? Si una persona está buscando algo, ¿dónde está la mente? Pues en esa cosa que está buscando. Uno tiene que imaginarse, se levantó tarde, tiene que ir al trabajo, no encuentra la llave del carro. ¿Dónde está su mente? Pues está en, ay, ¿dónde lo dejé? En ese momento, nadie piensa en, ay, tengo un hambre. ¿Verdad que la mente tiene otras ocupaciones? Lo mismo en sentido espiritual. Si nosotros estamos buscando, entonces estamos ocupados. Y buscando el reino no es una irrealidad, no es una fantasía. El reino es real, un gobierno que está situado en los cielos desde 1914. Cristo Jesús, el Rey nombrado, es una realidad. La obra que efectúa ese Rey aquí en la tierra es una realidad. En 244 países, 240 países mejor dicho, estamos predicando las buenas nuevas del reino.